¿Qué tal, amigos? Me encuentro este día con el senador por Baja California Sur del Partido Acción Nacional, Juan Fernández, en el marco de la presentación de su primer informe legislativo allá en el Senado. Senador, gracias por brindarnos este espacio para platicar de lo que estás haciendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gabriel, un gusto estar aquí contigo y con toda la gente que nos ve en Megacable. El Senado de la República, pues es en donde se hacen las leyes, allá en la Ciudad de México. Estás representando a Baja California Sur y llegas a tu primer año de actividad legislativa. ¿Cómo consideras que se ha dado? Y para entrar en materia, ¿cuál crees que ha sido los logros que puedes destacar? Mira, yo estoy muy honrado de poder estar en el Senado de la República. Como tú sabes, yo tomo protesta cuando el ahora gobernador Carlos Mendoza Davis pide licencia para irse a campaña y permanezco en el escaño pues una vez que él queda como gobernador. La verdad es que me siento muy honrado, muy orgulloso de poder representar a Baja California Sur, y son logros en diferentes materias. Sin lugar a dudas, el gran logro que se ha logrado el año pasado es la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que es un sistema que permitirá poder buscar sanar esa herida, esa demanda social que hay sobre el tema de corrupción e impunidad. Buscamos que sea un Sistema Nacional Anticorrupción ciudadano, que sea independiente, y creo que es un logro importante que tuvimos en el Senado de la República y que ahí está y que quedará pues, a través del tiempo. Hablando de este tema, senador, la corrupción ha llegado a un punto en la historia, en la política, que la ciudadanía aborda a un político y ya hay ese cuestionamiento. Sí. ¿Cómo presentarle resultados en medio de todo esto? Que digamos un sistema anticorrupción llega a un punto en que es urgente y necesario. Sí, yo creo que justamente con las leyes estamos dando un resultado que tendremos que vigilar la implementación y la designación también de las personas que van a formar ese instituto. Pero el primer paso está dado, nos faltan muchos más por dar y coincido totalmente contigo. Es un tema que hiere a la sociedad y que también crea un estigma a todos los que estamos en el servicio público. Hay que decirlo. Yo lo que me he encontrado en el Senado de la República es que pues, no todos los que estamos ahí, no todos somos iguales y no todos estamos en la política, y justamente habemos quienes participamos en esto porque estamos convencidos de que el servicio público es un lugar pues, donde uno puede hacer una carrera honesta y honorable. Claro. Senador, uno de los temas interesantes, y te vimos en su momento en la glosa de una serie de comparecencias del secretario de Hacienda, se cuestionó que desde que el gobierno federal implementa la llamada reforma hacendaria o la reforma fiscal, pues a Baja California Sur no ha sido muy bien recibida esta reforma del Ejecutivo Federal. ¿Tú lo has cuestionado? El tema particular de la reforma fiscal que afectó a todo el país, pero pues particularmente nos dolió mucho a los mexicanos, es el incremento del IVA al 16%. Ese tema es un tema que queda ahí y que es un tema que nos duele a todos. Pero yo iría más allá. Yo creo que hay temas que son graves y que preocupan de la situación de las finanzas públicas del país. El nivel que ha llegado la deuda como porcentaje del PIB está llegando a los 50%, y es un grado que ya pone en riesgo las finanzas públicas del país. El gasto público se ha incrementado de manera importante, han caído los ingresos petroleros, y lo que estamos viendo es que hay un dispendio de recursos que ahora se deben de frenar. Nos debemos de apretar el cinturón como gobierno, y yo lo he dicho y lo dije con el secretario de Hacienda de manera muy clara, que no queremos ni más impuestos ni incrementos a los existentes, y que tenemos que iniciar por el ejemplo. En el Senado de la República tenemos que apretarnos el gasto nosotros, ¿no? Hablando de esta parte de los recortes, obviamente el anuncio para este año y para este ejercicio fiscal ha sido, se vienen los recortes,
se vienen presupuestos recortados que pueden hasta cierto punto afectar a cierta operatividad o digamos de plano el programa ya. ¿Cómo hacerle frente y cómo plantear esta parte al próximo año hay que apretarnos? Yo creo que hay que ser muy inteligentes y muy responsables. Es evidente que se necesita un recorte, la pregunta es en qué y cuánto, ¿no? Y ahí tenemos que ser sensibles a la parte social, tenemos que ver que los programas que estén generando un impacto positivo los tenemos que cuidar, el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad. Yo creo que son temas importantes que difícilmente podemos recortar a rajatabla, ¿no? Hay temas que a mí me preocupan, como es el recorte al turismo, que son temas de los que vivimos en Baja California Sur y que debemos de ser inteligentes porque son generadores de divisas y de empleos en nuestro país, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que hay que ser responsables, inteligentes en cómo se aplican los recortes. Llegas a tu primer informe, que es la próxima semana. ¿Qué sientes? Porque Baja California Sur no nada más es Los Cabos, también es la totalmente capital y el norte. Y el norte. Y el norte. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? El sur es pujante, va con un empuje muy fuerte, hay un empresariado que avanza, pero ¿qué se puede hacer por todo el estado y obviamente con políticas que puedan empapar a toda la República? Yo te diría que aunque el sur pues, es pujante económicamente, también tiene grandes retos y esos hay que atenderlos. Yo creo que, como bien lo mencionas, hay que ver nuestro estado de una manera integral y creo que cada área tiene su vocación. Entonces, a la hora de entender a Baja California Sur, tenemos que saber que son distintos Baja California Sur. En una gira que, por ejemplo, que dimos por la Pacífico Norte, pues hablamos sobre la vigilancia de los litorales, vimos una gestión para ampliar un periodo de veda, cuando vamos a Santa Rosalía, pues evidentemente el tema de la minería, del boleo es un tema importante, en Constitución el tema agrícola, en Loreto pues buscar que se detone esa actividad turística que no se ha dado a través del tiempo. La Paz capital tiene también sus retos, un reto importante que tenemos aquí es el reto del tema de seguridad, que el gobierno estatal en coordinación con los 3 órdenes de gobierno ha estado atacando, pero es un gran reto. Entonces, como bien mencionas, tenemos que entender que Baja California Sur tiene diferentes matices y diferentes facetas y tenemos que buscar solución para cada una de ellas. Me llama la atención, hablando de soluciones, hace poco entregabas y coordinabas esta parte de apoyo a los bomberos, tanto a La Paz como a Los Cabos. ¿Qué otras cosas aparte de eso se pueden hacer? Ese es un buen ejemplo. Yo diría que el tema de los bomberos, lo que buscamos es justamente visitar todas las comandancias, llegamos hasta Constitución por un tema de agenda, pero logramos traer a los comandantes de Loreto, de la heroica Mulegé y de Santa Rosalía, para que nos platicaran la problemática, al jefe de los bomberos de Los Ángeles, y de ahí podemos hacer un diagnóstico y un plan de trabajo en cómo solucionarlo. Otro ejemplo claro de algo que va a beneficiar, creo yo, a todos los sudcalifornianos, es la gestión que logramos para el envío de paquetería. Antes, si recordamos, con la diferenciación del IVA del 11 al 16% con el interior del país, sí, pues nos pedían una factura o pedimento para comprobar de dónde era la mercancía, y si había sido comprada con el 11%, teníamos que pagar la diferencia. Ahora que se homologa y logramos esta gestión con el SAT, ya no es necesario presentar factura o pedimento y la mercancía debe de ir mandada por mensajería sin ningún problema. Estamos encontrando, y hay que decirlo, que esta información no ha llegado a todas las compañías de mensajería y aduana. Entonces, ese es un reto, y ya me he sentado y he hablado con la gente del SAT para pedirles que estemos comunicando esto a las autoridades para que no nos sigan dando vueltas. Pero ese es un ejemplo claro de a lo mejor un pequeño detalle que vivimos todos los días, que nos causaba una molestia, pero que tiene un impacto
a nivel estatal. Así, Económico y hasta de ánimo, ¿no? Sí. Oye, uno iba a mandar algo y la molestia y ahora va a aduanas y regresa y paga y oye, pues es ropa usada y la tengo desde hace mucho tiempo y la compré aquí. Claro, y Era un burocracia. Claro, como gente o empresarios que se dedican a estar tratando de ganar dinero, pues ahí les afecta. Senador, otra pregunta que te quiero hacer es, tengo entendido que has sostenido reuniones con ciertos grupos de la sociedad organizada, con empresarios, con hoteleros. ¿Qué reacciones y sobre todo, qué se les puede ayudar? ¿En qué se les puede ayudar? Yo creo que a los empresarios se les ayuda no estorbando, o sea, como gobierno no estorbando. Evidentemente el tema del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho yo creo que es uno de los principales reclamos, el que les demos facilidades fiscales, el que les hagamos más fácil los trámites, el que les sea fácil invertir y poner su dinero en su negocio, que es lo que saben hacer y es donde generan empleo, y si se genera empleo se genera bienestar. Yo creo que es un reto de los gobiernos el buscar simplificar y facilitar el contacto que tienen con los empresarios, con los comerciantes, sean grandes, sean chicos, pero facilitarles que hagan su trabajo. ¿Cuál es hablando ya y metiéndonos un poquito a esta parte que tiene que ver con las leyes fiscales, con estas ayudas que se les puede dar? ¿Crees que Baja California Sur tiene posibilidades para detonar no nada más los grandes hoteles o las grandes inversiones, sino quizás la tiendita, el changarrito? ¿Sí se puede? Claro que se puede y es a lo que debemos de aspirar. Yo siempre digo que el gobierno debe de poner las condiciones para que venga la inversión, para que se genere el empleo, para que el empleado, el trabajador, la recamarera, el empleado pueda generar ahorro y él a su vez se vuelva un empresario. ¿Sí? Y de ahí él pueda poner su changarro, pueda poner su pequeño comercio y de ahí puede emplear a 2 o 3 gentes más. Y ese es el círculo virtuoso. Sin lugar a dudas nos tenemos que apalancar de los grandes motores y uno de los grandes motores que tenemos en este estado es el turismo. Pero hay otros motores que no debemos desatender, justamente en esta lógica que tú dices que el Estado es distinto. Claro. Entonces, claro que se puede, no es un proceso fácil, no es una solución de corto plazo, pero claro que se puede. Senador, bueno, la próxima semana es tu primer informe. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la agenda de Hernández? Bueno, la agenda, yo diría que un tema muy importante e inmediato es la ley de ingresos que vamos a revisar en el Senado de la República. Yo soy integrante de la Comisión de Hacienda y ahí es donde digo que vamos a entrar al detalle para ver que los supuestos de ingresos del país sean acorde a las realidades. Y tenemos que ser muy responsables porque evidentemente el ingreso que se proyecta es lo que después los diputados asignan en el egreso. Entonces yo creo que esa es una tarea importantísima. Seguramente vendrá el nombramiento del fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción, que tenemos que ser muy cuidadosos, que sea una persona honorable, a prueba de balas, independiente, que no ande buscando la chamba y que no se le deba a nadie. Ese es un tema también fundamental que tenemos en el Senado de la República, más pues la agenda normal de nombramientos de jueces, de magistrados, etcétera, que es la de todos los días, ¿no? Va a estar buena la discusión del fiscal anticorrupción, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, entre pues esta parte del el gobernador con licencia Javier Duarte, los señalamientos. Y en este sentido, me gustaría, antes de cerrar, ¿qué opinión te merece esta parte que a veces es el abuso o el funcionario público? Mira, yo creo que de nuevo tenemos que construir las instituciones que nos garanticen a los mexicanos tener transparencia y saber que quien la hace, la paga. Y particularmente las personas que estamos en algún puesto de poder y que nos debemos a servir a la gente.
Yo creo que estamos en ese proceso, yo creo que lo estamos iniciando. Yo creo que como fue la democracia en los 90s y creamos el Instituto Nacional Electoral, el IFE, el Federal Electoral, pues hoy el Sistema Nacional Anticorrupción pues está en sus inicios y veremos los resultados hacia adelante, pero es una tragedia de nuestro país. Y por eso tenemos que ponernos a actuar y a dar resultados los que esperamos que eso cambie. Senador, te agradezco. Algo que quizás se me esté pasando que te gustaría agregar. No, agradecerles a todo mundo. Yo estoy claro de que tenemos que informar, que tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar lo que estamos haciendo en el Senado de la República. A veces se ve como que muy distante el Senado, que está en México, y que los temas que ahí se tratan pues no tienen un impacto en nuestra vida diaria, pero la realidad es que al crear el marco jurídico estamos creando las reglas de convivencia y cómo vivimos y cómo actuamos como sociedad. Entonces es una labor muy importante y quiero que se sepan que estoy ahí, que tengo claro que me debo a los sudcalifornianos y que estoy viendo por los intereses de nuestro estado. Senador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Bien, regresamos a eso.